La disciplina en la iglesia, por Jonathan Leeman. Capítulo número 1. Las bases bíblicas para la disciplina. ¿Qué es la disciplina eclesial? En términos generales, la disciplina eclesial es una parte del proceso de discipulado. La parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Ser discipulado significa, entre otras cosas, ser disciplinado, y el cristiano se disciplina a través de la enseñanza y la corrección, como en una clase de matemáticas cuando el profesor enseña la lección y luego corrige los errores de los estudiantes. Este es el motivo por el que existe la práctica centenaria de remitirnos a ambas disciplinas, la formativa y la correctiva. La disciplina formativa ayuda a formar al discípulo a través de la enseñanza. La disciplina correctiva ayuda a corregir al discípulo corrigiendo el pecado. Este libro se centra en la disciplina correctiva, pero la enseñanza y la corrección trabajan siempre juntas. Esa es la esencia del discipulado. Para usar una definición más específica y formal, la disciplina eclesial es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y de la participación de la Cena del Señor. No es un acto para prohibir a la persona que asista a las reuniones semanales de la iglesia. Es la declaración pública de la iglesia de que ella no puede seguir confirmando la profesión de fe de esa persona llamándola cristiana. Es la negativa a dar una persona la Santa Cena. Es la excomunión de la persona o excomulgarla. Para que quede claro, quiero especificar que voy a tratar estas palabras como sinónimos. Excomulgar significa excluir a alguien de la comunión, lo cual es retirarlo de la cena del Señor, lo cual es disciplinarlo formalmente. Algunas personas consideran uno o dos de esos pasos como diferentes niveles de proceso. Yo no lo hago. Jesús y la disciplina. Son muchos los textos en el Nuevo Testamento que señalan la práctica de la disciplina eclesial. El más conocido es probablemente el del Evangelio según San Mateo. Dice Jesús: «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano». A simple vista, Jesús parece tener dos preocupaciones. Primera, que el pecador se arrepienta. Segunda, que el número de personas implicadas para producir el arrepentimiento sea el mínimo posible. La base de esta preocupación es la profunda convicción de que la iglesia debe parecer diferente al mundo. Los cristianos no deben vivir como paganos o recaudadores de impuestos. La audiencia judía de Mateo habría entendido pagano como representación de los que estaban fuera de la comunidad del pacto y recaudadores de impuestos como representación de los que habían traicionado a la comunidad del pacto y por tanto estaban también fuera de la comunidad. Los miembros de una iglesia deben vivir de manera diferente al mundo. Y si después de una serie de advertencias de gracia no lo hacen, la iglesia debe excluirlos de la comunión. El pecado citado en este pasaje es interpersonal, contra ti. Aún así, creo que a menudo damos demasiada importancia al significado de este detalle. La clave aquí es saber que si la persona se ha arrepentido y puede ser tratada como un hermano o una hermana en Cristo. El asunto más importante de estos versículos es que las iglesias locales tienen la autoridad de evaluar la profesión de fe de una persona y actuar de acuerdo con ella. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren. Mateo 18:19. Dicho de otra manera, las iglesias pueden utilizar el proceso de la disciplina eclesial descrito en los versículos 15 al 17 con pecados más amplios. En una palabra, Jesús se propuso que las iglesias ejercieran una función judicial. Extrae el lenguaje acerca de los 2 o 3 testigos de Deuteronomio 19, un pasaje en que Moisés articula el reglamento para juzgar casos criminales. Cuando nos encontramos con personas que aseguran representar a Cristo con sus labios, pero que viven negándolo, las iglesias deben evaluar cuidadosamente la evidencia y emitir un juicio. ¿Es esta una profesión de fe válida? ¿Es este un practicante verdadero del Evangelio? ¿Qué indica su testimonio? Los apóstoles y la disciplina. El apóstol Pablo recurre a la disciplina eclesial en diferentes lugares.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, verso 1. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5, 11. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo, pues estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Tito capítulo 3 verso 10, NVI. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Segunda Tesalonicenses 3 verso 14 y 15. Juan propone algo parecido a la disciplina preventiva para empezar, no dejando que alguien participe de la comunión de la iglesia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan, verso 9 y verso 10. Pedro también nos presenta un caso claro de disciplina preventiva. Hechos capítulo 8, verso 17 al 24. Corinto y la disciplina. Otro pasaje bien conocido acerca de la disciplina en la iglesia es el de 1 Corintios capítulo 5. Pablo expone el pecado y su actitud ante él en los primeros versículos del capítulo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 3. Lo que es chocante acerca de la exhortación de Pablo es cómo coincide y al mismo tiempo no coincide con la exhortación de Jesús en Mateo 18. Pablo, como Jesús, anima a la iglesia a ejercer la función judicial. Hasta utiliza palabras derivadas de juicio varias veces en el verso 3, verso 12 y verso 13. Pablo, como Jesús, se dirige a un grupo en el que alguien que profesa ser cristiano puede ser expulsado del cuerpo de la iglesia. De todas maneras, y contrariamente a Jesús, Pablo no le dice a la iglesia que advierta al hombre y lo llame al arrepentimiento tal y como Jesús aconseja en Mateo 18. Pablo simplemente le dice a la iglesia que lo expulsen, sin preguntas. Debatiremos la lógica detrás de esa actitud en el capítulo 3. En los versículos subsiguientes, Pablo describe cuidadosamente cómo debe ser este acto disciplinario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 4 y verso 5. Entregar al hombre a Satanás es tratarlo, en palabras de Jesús, como un pagano o un recaudador de impuestos. Es tratarlo como alguien que ya no pertenece a la comunidad del pacto. Después de todo, la iglesia es un puesto avanzado del reino de Dios. Cualquiera que no pertenece al reino de Dios pertenece entonces al reino de Satanás. El demonio es el príncipe de este mundo y los reinos de este mundo le pertenecen transitoriamente, según Juan capítulo 12, verso 31, Juan capítulo 14, verso 30, Mateo capítulo 4, verso 8 y 9. En la exhortación siguiente, Pablo dice que evitar expulsar de la iglesia a este hombre pone en riesgo a toda la congregación. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 11. En los últimos versículos del capítulo, Pablo reitera el hecho de que la iglesia tiene la función judicial de ejercer en la vida de este hombre. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará.
Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Verso 12 y verso 13. El propósito de la disciplina eclesial. 1 Corintios 5 es especialmente eficaz para discernir los propósitos de la disciplina eclesial. Podemos encontrar por lo menos 5 propósitos. Primero, la disciplina pretende exponer. Al pecado le encanta esconderse como al cáncer. La disciplina expone el cáncer de manera que sea eliminado rápidamente. 1 Corintios capítulo 5, verso 2. Segundo, la disciplina pretende advertir. La iglesia no representa la retribución divina a través de la disciplina, más bien desempeña un pequeño papel señalando el gran juicio venidero. Verso 5. La disciplina es una advertencia compasiva. Tercero, la disciplina pretende salvar. La iglesia inicia la disciplina cuando ve a un miembro tomar el camino hacia la muerte. Y ninguna de sus súplicas ni de sus aspavientos produce que la persona vuelva atrás. Es la herramienta del último recurso para llevar a la persona al arrepentimiento. Verso 5. Cuarto, la disciplina pretende proteger. Así como el cáncer se extiende de una célula a otra, el pecado se extiende de una persona a otra. Verso 6. Quinto, la disciplina pretende mostrar un buen testimonio de Cristo. Aunque pueda parecer incongruente, la disciplina eclesial es buena para los incrédulos porque ayuda a preservar unas diferencias entre el pueblo de Dios que son atractivas y peculiares. Recuerda que las iglesias deben ser sal y luz. Pero si la sal se desvanece, dijo Jesús, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. La necesidad de un marco evangélico. Este último propósito muestra la necesidad de un marco teológico más amplio para saber cómo abordar la disciplina eclesial. Piensa en el dilema que origina el asunto de la disciplina eclesial. Hemos dicho que la disciplina se centra en la idea de corregir el pecado, pero la mayoría estarían de acuerdo en que el evangelio cristiano se centra en la idea de perdonar el pecado. Si Dios perdona el pecado, ¿para qué preocuparnos en corregirlo? También los cristianos son llamados a perdonar a los demás. Entonces, ¿qué sentido tiene corregir el pecado los unos de los otros? Un evangelio diluido, que solo habla de perdón y de amor incondicional, no tiene los recursos para abordar este primer problema que encontramos en la superficie. La consecuencia es que el pecado crece sin conformarse y las iglesias empiezan a reflejar al mundo. Por el contrario, un evangelio más sólido no solo aborda la sensación de culpabilidad del pecado, también aborda el problema de la corrupción del pecado, con la promesa de una nueva naturaleza. Además, coloca el evangelio en el esquema bíblico y más amplio de los planes que Dios tiene para que la humanidad lo represente. Dios le dio a Adán la tarea de representarle a través del gobierno de la creación, pero Adán falló. También falló Israel. El rey de Israel, David, entonces vino, uno que representó perfectamente a Dios. La buena noticia de los evangelios es que Dios ha preparado un camino para ser restaurados con Él y con su propósito original para nuestras vidas, reinar sobre toda la creación con Jesús. Dios prometió el perdón de nuestra culpa a través de la obra de su Hijo, como también prometió una nueva naturaleza obediente a la ley a través de la obra de su Espíritu. La disciplina de la Iglesia solo tiene sentido dentro de este marco, tal y como vamos a ver a continuación.